Tengan todos ustedes, queridos amigos. Sean bienvenidos a este canal de YouTube del Altar de la Cruz. No se les olvide darnos su like, darle me gusta, que abajo la campanita, píquenle, púchenle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. Adelante. Primera fila para que ya. ¿Es la que se sortea? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo? Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. No se buenos dice días, sorteo, se dice insaculación. Buenos días, gobernadora. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, que fueron mis vacaciones el año pasado, asistí a no sé por qué llegué hasta allá, a las ruinas de Aké. Son unas ruinas que están en el municipio de Tixcocop, pero tuvieron una grandeza en los años de 700 de nuestra era, una gran grandeza, pero en estos momentos se necesitaría como un rescate y sería una zona de gran valor para el Tren Maya. Hay un paradero en Tixcocop y está muy cerca también de la estación de Izamal. Y los pobladores de la región están muy contentos con el Tren Maya, pero les gustaría mucho que se pudiera hacer un rescate de estas ruinas de Aké, porque son maravillosas y no solo tiene ese atractivo en las ruinas de Aké, hay una hacienda que fue Hacienda Enequenera. Esta hacienda se hizo por encomenderos para la explotación de esa zona de los mayas, y luego fue una zona enequenera, una hacienda enequenera, y actualmente sigue produciendo enequén. Es de las poquísimas que siguen haciendo enequén y con las máquinas de hace más de 100 años. Y tiene otra forma que también los pobladores quieren que se rescate. Hay un SACB, un camino blanco, que va de las ruinas de Aké hasta Izamal. Entonces, una parte ya se abrió, se rescató, pero del lado de Izamal, pero falta que se abra todo. Y los pobladores dicen que eso sería algo muy bueno como turismo y de cultural. Si pudiera hacer unas vías que le llaman cahuil, creo que sí, que es como se transportaban el enequén en la zona maya. Son unos rieles muy delgaditos que van y se hacían con una mula. Obviamente que pues ahorita no se haría con una mula, y que pudieran ver cómo eran las diferentes ecologías, la fauna que hay en esa zona, en ese tramo, que son 40 kilómetros de ese SACB, y cómo podría ser pues ver cómo era la agricultura en los mayas, cómo se sembraba el maíz con las terrazas y muchas cosas. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué posibilidades hay de este rescate de la zona arqueológica de las ruinas de Aké, ese SACB, y pues desarrollar lo que están pidiendo la población de esa zona? Esa zona pues está muy cerca del paradero de Tixcocop. Entonces sí sería ahorita estaba viendo lo que presentó la gobernadora de cómo se pueden en los diferentes paraderos ir a visitar zonas arqueológicas. También hay un cenote muy bonito
en esa zona. Entonces, pues está completo, pero habría que tener un presupuesto para rescatar esto. Esa sería mi primera. Sí, mire, toda la región está llena de vestigios arqueológicos, de zonas arqueológicas, muchos sitios en todo el sureste. Es una de las regiones, si no es que la región cultural, arqueológica más importante del mundo. Es todo un descubrimiento. Estamos hablando de una nación cultural, artística, y hablo de nación porque en la época prehispánica se calcula que esa región fue habitada por mucha gente, se habla hasta de millones de personas. ¿Quién es el experto, el que conoce más sobre esto? Pues es Diego. ¿Qué es lo que puedo decir yo? Que tenemos un plan. Tuvimos que decidir sobre qué sitios arqueológicos, ¿no? Se trabajaban ahora y cuáles iban a quedar pendientes, porque estando el tren ya van a empezar a surgir demandas, necesidades de rehabilitación de otros sitios arqueológicos. Se está avanzando bastante, pero ahí tenemos Valladolid, bueno, antes Chichén Itzá, Valladolid, Etdalán. ¿Por qué no explicas lo que tenemos en esa zona, que es prácticamente Yucatán, todo? ¿Y qué tenemos hacia adelante? Por ejemplo, ¿cómo dejamos pendiente la isla de Campeche? Claro, sí, bueno, efectivamente hay miles y miles de sitios arqueológicos en la península de Yucatán y en general en el área maya mexicana. Tenemos registros que, pues, insisto, nos hablan en toda esta área de más de 10,000 registros arqueológicos que ahora se están incrementando con los estudios y las tareas del salvamento arqueológico. De las zonas arqueológicas abiertas al público en el área tenemos alrededor de 45, sin considerar las que están en la parte media y sur de Chiapas. Solo en la parte más cercana a la ruta del Tren Maya se escogieron 26 para que pudiéramos concentrar recursos y, como bien ha dicho el presidente, pudiéramos plantearnos un programa de continuidad. Hemos también recogido las inquietudes de diversas comunidades que quieren trabajar en sus sitios y vamos a estar en contacto con ellas. Vamos a ver si podemos conseguir recursos adicionales de otras fuentes para poder ir trabajando estas zonas. Vamos a considerar muy particularmente este sitio de ruinas de Aque, que ya conozco bien. Por lo que respecta a todo este tramo, particularmente el tramo 3 y la parte de Yucatán del tramo 4, vamos a intervenir en el Promesa, Ekbalam, que es una hermosa ciudad maya antigua cercana a Valladolid. Vamos a intervenir Chichén Itzá, en donde se va a hacer un gran proyecto de reordenamiento, investigación, conservación de estructuras y apertura de un área muy interesante que se conoce como serie inicial o Chichén Viejo. Vamos a trabajar Civichaltún, en donde vamos a
configurar el museo de sitio para la comprensión de lo que es la cultura maya del norte de la península, y vamos a trabajar, como ya se ha presentado aquí, 8 sitios que corresponden a la ruta PUC: Uxmal, Cabá, Sayil, Labná, Oxquintoc y otras zonas que también corresponden a esta ruta, que podrá constituir entonces un atractivo muy importante porque seguramente favorecerá la pernocta de los visitantes. Vamos también a hacer trabajos con comunidades como las que usted refiere, periodista, trabajos para dar lugar a museos comunitarios. En Jalachó ya lo tenemos planteado, y probablemente con las comunidades de Aque, Tixcocó podremos también trabajar en paralelo estos museos de sitio que permiten exhibir toda esta riqueza de los vestigios arqueológicos que hemos podido recuperar, y muchos también que la gente mantiene, que la gente tiene registrados con el INAH y mantiene en custodia, de manera que estos museos comunitarios también serán al mismo tiempo espacios para la identidad y el orgullo de pertenencia de las comunidades mayas del presente, y al mismo tiempo para que se pueda favorecer la visita y la derrama turística en sus regiones. Es todo. Muchas gracias. En una segunda pregunta, señor presidente, México tiene un gran compromiso de bajar las emisiones de contaminantes en un 35% para el 2030. Estamos viendo, platicado con expertos, y pues quisieran saber qué se está haciendo para el biogás. El biogás es importante porque es una forma de desechos orgánicos, poderlos hacer energía limpia y renovable. Hay varias cuestiones. En las pasadas administraciones se daban certificados de, ¿cómo se llama? Certificados de que se estaba produciendo con energías limpias, pero les daban los certificados, y luego ya olvidaban el proyecto, y esto serviría mucho para las zonas donde se podrían hacer este tipo de proyectos de hacer biogás y usarlo para electricidad y para pues como sustituto de gasolinas, pero limpias. Como ya sé, en Michoacán, en Zitácuaro, hay una empresa que con desechos de nopal hacen biogás para como gasolina. Entonces, pero esto podría ser muy bueno para las zonas donde hay granjas porcícolas o pecuarias, porque estos desechos de los animales sirven para hacer, entonces ya no se contaminan los cielos y los suelos de las comunidades, y esto sería muy bueno. ¿Qué se está haciendo para hacer? La jefa de gobierno va a estrenar ahorita una planta en el poniente en donde están los tiraderos de basura, una planta muy interesante, hidrotermal. Es lo mismo, que está para producir electricidad de una manera. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para poder cumplir el compromiso que se tiene de emisiones de efecto invernadero, bajarlas en un 35% para el 2030? Bueno, pues aquí está María Luisa, que
elaboró el documento para comprometernos a la disminución de contaminantes que tienen como fuente pues energías no renovables, básicamente fósiles. Tenemos un plan, vamos a decir, integral, que comprende el impulso de varias fuentes de generación de energía renovables, limpias, y ella tiene la información. A ver si puedes explicar. Muy concreto. Gracias, presidente. Comparto un poquito de las NDC. Este es un compromiso que hace México para el 2030 y sí se ratifica que nosotros aumentamos como gobierno federal al 35%. Eso es muy bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Principalmente hablamos de 4 rubros, de 4 estrategias. A mí me gustaría basarme en una, que es en base a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Se llama soluciones basadas en la naturaleza. Prácticamente voy a hablar de 4 elementos que estamos trabajando ahí en esas soluciones basadas en la naturaleza. Una es este programa bellísimo que es Sembrando Vida. Sembrando Vida, como ustedes bien saben, es el programa de reforestación más grande, reforestación social más grande del planeta Tierra. Estamos hablando de la siembra de 1.100.000 plantas, los cuales inició en 2019 y en 2020. Con eso se está planteando que se mitigue en millones de toneladas de dióxido de carbono de 17.8 millones. Esto es lo que sería en sumatorio. Recordar que las plantas empiezan a crecer y en ese sentido la estabilidad que tendrán más o menos hasta el 2030, esto es lo que podrá aportar. Y la otra solución que es muy buena y que también se está tomando muy en serio por parte del Gobierno de México a través de la instrucción de nuestro presidente es crear más áreas naturales protegidas. La creación de áreas naturales protegidas nos lleva a un cuidado y conservación de la naturaleza. Compartir que somos el 5º país más megadiverso del planeta Tierra. Esto nos lleva a que tengamos tipos de flora y fauna solo que lo tenemos en estos ecosistemas de nuestro país, nos lleva a un compromiso y a un cuidado. En este sentido, recordar que ya llevamos 185 áreas naturales protegidas, con eso se cuida aproximadamente 90 millones de hectáreas, aproximadamente serán el 10% de estas hectáreas son superficie terrestre y sí me gustaría compartir que a través del trabajo que estamos haciendo con mucha seriedad en este gran proyecto que es el Tren Maya, estamos impulsando diferentes áreas naturales protegidas. Platicaba hace 15 días de esta área natural protegida que será en Calakmul, haciéndola más grande, y vamos a llegar a 1.5 millones de hectáreas. Esto nos colocará después de las Amazonas como la superficie de conservación en ecosistema selva tropical más grande del planeta, ¿no? Entonces creo que eso es parte del impulso de lo que se está haciendo con este proyecto. Entonces, en soluciones basadas con la naturaleza hablé de la cuestión de reforestación, también de áreas naturales protegidas, pero también del cuidado de las áreas naturales protegidas que tenemos. ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas que tenemos? Tenemos 183 que ya estaban, 182, perdón, que ya estaban, y en este sentido lo que estamos buscando es que cuando nosotros dejemos esta administración tengamos todos los programas y planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Entonces, estas serían de lo que usted específicamente comenta, es algo que se puede impulsar y se impulsa, pero planteamos que esos son como propuestas pilotos. Lo que nosotros hacemos es sumatorias de las cosas que se han hecho, impulsado desde el gobierno de la Cuarta Transformación y que, como vemos, son superficies mayores y más grandes. Eso podría compartirle. Sí, muchas gracias, porque también están las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí también se pueden hacer, y hay en ciudades también se podría hacer biogás, pero no lo están contemplando.
Sí, mire, se contemplan varias cosas en lo que usted comentaba de las granjas de cerdo. Tenemos ya todo un trabajo directamente en Yucatán por las granjas de cerdo. Recuerden que también son emisiones de gases y lo que se plantea es ocupar ese biogás. En el caso de tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales también, pero eso es como cuestiones de estudio piloto, no es que no lo contemplemos. Sí, gracias. Muchas gracias. Ya nada más por último, señor presidente. Muchas gracias. Ya por último, señor presidente, ¿ya se tiene alguna luz de la venta de Banamex o todavía estamos esperando? Pues está en espera, es lo que puedo comentar. Solo sé que van muy bien las cosas y que pues yo espero que pronto, muy pronto, ya se dé a conocer lo de esta operación, muy importante, porque va a significar darle certidumbre a trabajadores de este banco. Significa también darle certidumbre a los clientes de este banco. Significa el que se mantenga un banco importante en el país, que se pueda llevar a cabo la operación con la participación de mexicanos, que eso también es destacado. Significa el que el patrimonio cultural de Banamex, que es muy importante, se quede en nuestro país, que se conserve en México. Y adicionalmente, que no deja de ser importante, pues a diferencia de antes, cuando lo vendieron, que no pagaron ni un centavo de impuestos. Estamos hablando de otros tiempos, cuando era presidente Fox, porque lo veo muy activo en las redes. Entonces, para que no se enoje tanto, nomás recordarle que siendo él presidente y estando de secretario de Hacienda Gil Díaz, que se lo había recomendado Roberto Hernández, porque Gil Díaz había trabajado con Roberto Hernández, cuando está el gobierno de Fox, se lleva a cabo esa operación. Principal accionista de Banamex era Roberto Hernández, el secretario de Hacienda había estado como empleado de Roberto Hernández, pues todo se acomodó para que no pagaran impuestos. Tenían que haber pagado como, en ese entonces, de aquellos pesos, como 12,000 millones de pesos. Entonces ahora, al darse esta operación, pues van a pagar los impuestos. En este caso, los que están en la operación. Entonces no nos cae nada mal este ingreso para la hacienda pública, para el presupuesto público, que es el que se utiliza para impulsar el desarrollo y para el bienestar de nuestro pueblo.
Entonces, ojalá y pronto se resuelva. Y que no se enoje Fox.